El fútbol, desde sus orígenes, ha sido utilizado como un instrumento glorificador de calles, pueblos o ciudades, pero a través de él también se ha marcado el movimiento de seres humanos de un continente a otro, así como el amor por la tierra lejana. En España en el siglo XIX hubo 3 guerras civiles que se llamaban las guerras carlistas y habían tenido ya a comienzos de siglo la invasión de los franceses con Napoleón. Los españoles empiezan a emigrar a América y a Chile en busca de una oportunidad. Y este país les da la oportunidad de crecer personal, familiar, social y económicamente. Los españoles van llegando a través de lo que se ha llamado la inmigración por encargo. Es el padre que trae al hermano, que trae al sobrino. Y aquí se van juntando y se van formando los centros españoles, desde Arica a Punta Arenas. Mi padre llega alrededor de 1917, 1918, con 2 hermanos más. Los primeros que vienen son los papás de mi mamá, asturianos, ¿no es cierto? Un pueblo, Goviendes que se llama, un pueblo muy, muy pequeño. Y mi papá de un pueblo mucho más pequeño que el de mi abuelo, que se llama un pueblo que se llama Erosa en Galicia. Mis abuelos vinieron, muy chicos, se vinieron para acá y al otro lado del mundo. Y aquí nacimos nosotros después. Y curiosamente también se van dedicando a distintos oficios. Los panaderos de este país son esencialmente de origen gallego. Los riojanos se dedican a la madera y a la zapatería. Los vascos ya habían iniciado la industria del cuero. Los aragoneses empiezan con el tema de la agricultura. Y ahí los españoles en particular tuvieron un especial cuidado por cuanto tenían claro que uno de los principales problemas que podría afectar a estos jóvenes españoles que llegaban a Chile era el tema del ocio, qué hacer en las horas libres. Y es lógico, o sea, gente joven tiene que buscar una entretención. ¿Qué lugares de más entretención para la gente de 17, 18 años? Algo deportivo. Era un lugar de reunión para la gente. No había los espectáculos que hay ahora, ni las comodidades, ni la televisión. De a poco, el deporte comenzó a ser el puente de adaptación de estas nuevas familias españolas, aunque también ejerció como un conector a los distintos centros instalados en la capital. La institución por excelencia de abolengo de la colectividad, que ya había adquirido por el éxito económico y por el origen extranjero un nivel social importante, era el Círculo Español. El Círculo Español empieza a ser también madre de muchas instituciones. Empiezan a surgir las bombas España de la mano del Círculo Español. El Centro Español de Instrucción y Recreo es la típica mutualidad que organizan los españoles. En la mutual estaban los más pobres, los más, digamos, los que necesitaban, digamos, ayuda económica. Y es precisamente en este centro español de instrucción y recreo, estos jóvenes rápidamente captaron la necesidad de organizar un club de ciclismo de la colonia española, y así nació el Club Ciclista Ibérico en 1909. Una vez instalados en la sociedad chilena, los jóvenes españoles comenzaron a destacar por sus habilidades en diversos deportes. Entonces, una invitación a jugar un amistoso de fútbol en Concepción el Día de la Raza de 1918 fue crucial en la fundación del Ibérico Balompié. Un grupo aproximadamente de 30 jóvenes españoles, la mayoría de los cuales había viajado a Concepción, deciden organizar un club y constituyeron lo que llamaron el Ibérico Balompié. Es el primer club de fútbol de la colectividad española en Santiago de Chile. Y empezó solo con ganas. Y deciden afiliarse a la Asociación Santiago y se incorporan a las competencias que organizaba esta asociación.
Entonces llegan al primer partido y juegan con Morning Star, que ya lleva años, y les mete un 5-0. La verdad es que parece, por lo que he leído, fue bastante deprimente para ellos. Fue un golpe muy fuerte y no se atreven a seguir compitiendo en el torneo, así que se retiran. Al poco andar, los jóvenes españoles del Ibérico Balompié chocaron con la realidad económica de sustentar un club sin apoyo de la colonia. Ahí la irrupción de un visionario aristócrata logroñés será fundamental en el desarrollo de la institución. Rosendo Santiago, que era un riojano, nacido en Logroño, llegó a Chile a principios de la década del siglo XX y rápidamente se incorporó a la fila de la colectividad española. A través de él ya no se trataba de un grupo de jóvenes que jugaban fútbol, sino que se empezó a reconocer dentro de la colonia como el equipo representativo de la colectividad española de Santiago. Y lo pone como un aspecto fundamental del desarrollo de este club. Todo el deporte español en Santiago, que estaba disperso, bueno, estaba el Club Ciclístico Ibérico, el Ibérico Balompié, y había otras pequeñas agrupaciones de carácter deportivo, se integraran en un solo club. Y finalmente, en 1923, que es más o menos la misma época, un poquito antes de que se compre el Santa Laura, el Club Ciclístico Ibérico y el Club Ibérico Balompié se fusionan con otras organizaciones pequeñas y fundan lo que se llama la Unión Deportiva Española. Una vez dado el primer paso, la colonia ruega por un recinto propio que permita de mejor forma la reunión social y la práctica deportiva. Esa gran obra estaba por venir. Absalón Valencia es un reputado y conocido hombre público. Prácticamente era dueño de casi todo un paño sumamente grande. Y dentro de eso compra a María Luisa Montó, que legalmente tenía la propiedad de los terrenos en un periodo de cercano a 10 años y en cuotas. Y al año siguiente ya van a estar construyendo el Estadio Santa Laura. No era muy poco lógico que se hiciera rápidamente, porque tenemos que recordar de que las ferreterías, ¿cierto?, los dueños de las maderas, de las barracas eran españoles. E incluso los mismos jugadores participaron en la obra de la construcción del estadio. El avance económico de la Unión Deportiva Española necesitaba ahora acompañarse del éxito deportivo. Entonces, la migración familiar marca el arribo del héroe futbolístico de la era amateur de la Unión Deportiva Española, Juan Legarreta. Su hermano había llegado acá, pero él había tenido una trayectoria exitosísima en España, defendiendo el Real Irún. Con él, este club, y era el capitán también de este club, llegó a la final de la Copa España, que tenía otro nombre, en 1918, y gana esta competencia, que era la más importante de España, al Real Madrid, cuyo capitán era Santiago Bernabéu. Llega este futbolista que a los 22 años dice: ya, yo voy a colgar los botines, no me interesa más jugar. Y lo vienen a recibir, ¿cierto?, a la estación Mapocho, según cuenta él, y lo reciben tan cálidamente los españoles, que además saben su pasado, digamos, futbolístico, y le dicen: bueno, yo quiero jugar fútbol. Por ahí le consiguen unos zapatos de fútbol, lo invitan a jugar unas pichangas. Quedan maravillados con la técnica de Legarreta. Primero, era un gran cabeceador, era un tipo técnico, y era un tipo que tenía una visión de campo distinta, de organización, y se le conoce, de hecho se le conocía como, le ponían el científico, y de una u otra manera trae como el fútbol moderno. Con su llegada, el primer año que juega, salen campeones invictos. Salió campeón el 20, subcampeón el 23, campeón el 24 y campeón el 25. Si no fue campeón el 26 y el 28 fue porque los campeonatos no llegaron a su término por problemas organizativos. Marcó un hito dentro de Unión Española. O sea, como jugador, después de que dejó de jugar, fue entrenador de Unión Española. Y seguramente no cobró un peso, eso creo que lo podría apostar. Después fue director de Unión Española en todas las instituciones hispánicas de Estados Unidos de Legarreta. Entonces, detrás de la figura de Legarreta no solamente está el fútbol, detrás de la figura de Legarreta está la honorabilidad, la prestancia y de alguna manera la figura de lo que es la colonia española o lo que los españoles querían darse a conocer, digamos, para los chilenos. En 1933, ya con una tradición de triunfos, la Unión Deportiva Española participó de la creación de la Liga Profesional. Un año más tarde, nace la hoy conocida Unión Española, luego de acometer la última fusión con el viejo Centro Español de Instrucción y Recreo, alma mater del ciclista ibérico y el Ibérico Balompié. Paralelamente seguía el Centro Español de Instrucción y Recreo. Sin embargo, fue perdiendo socios, porque a veces no daba la situación para estar pagando cuotas
en ambos clubes. Entonces, de alguna manera, la Unión Española, sin hacerlo en forma premeditada, fue absorbiendo muchos socios del Centro Español. Y la Unión Española pasa a tener una tremenda sede en Huérfano. La Unión Española también mantiene de alguna manera el aspecto social que de alguna manera todavía mantenía el Centro Español. Una de las características que llamaba la atención a los reporteros o cronistas de la época era la cantidad de mujeres que asistían a los partidos de la Unión Deportiva Española. Bueno, ahí estaban sus primos, sus tíos, sus hermanos. Probablemente de ahí viene el origen de esta concepción familiar que tiene Santa Laura y que le da de alguna manera una impronta distinta a otros estadios. La Unión Española podríamos decir que prácticamente una década, no más que una década, desde que se funda el estadio, ¿cierto?, el año 23 hasta, digamos, el año 33, incluso hasta un poco antes, va a desarrollar como una expansión en 10 años de prácticamente 7 deportes. Había una cancha número 2, había un velódromo, estaban las bochas, estaba el frontón, estaba el tenis, estaba la piscina que se hacía waterpolo. Aquí estaba la bolera asturiana. Aquí se celebraba el Día de la Raza, como se llamaba en esa época, hoy Día Nacional de España. Algunos relatos de vecinos nos cuentan, por ejemplo, de que el Día de la Raza se abría a la comunidad, a la gente del barrio, y la gente del barrio iba y observaba lo que ocurría dentro de este, comillas, estadio español, ¿cierto?, antiguo. Lamentablemente, al año de vida, Unión Española debió lidiar con la guerra civil en la madre patria. Conflicto que golpeó más de lo esperado al club ubicado al otro lado del mundo. $2.500 refugiados políticos llegaron al país. Muchos de ellos fueron gran aporte a la cultura nacional. Aunque Unión Española era apolítica, dentro de sí era apolítica, había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra, como en todas partes. Pero el público chileno no lo entendía. Entonces era el equipo de fútbol salía a jugar a la cancha y tenía todo el estadio en contra. Unión tenía un muy buen equipo y a raíz de esto, de la guerra, se disolvió prácticamente. Al goleador del campeonato se fue a Colo-Colo, señor Domínguez. Tony Herrera, que yo recuerde así, se fueron a la Católica. Unión Española no desapareció, o sea, desaparecimos de la competencia oficial, pero Unión Española siguió trabajando en sus series menores. Efectivamente, la Unión fue formando cuadros infantiles y juveniles muy poderosos que ganaban gran parte de los torneos infantiles y juveniles. Con la gran suerte, o el ojo, ¿no?, de que saca una gran generación que sale, la Unión termina en el año 39, desaparece, 40 empieza a funcionar, 41 sale el último y el 43 salen campeones. No solamente juveniles, o sea, todos formados en casa, salvo 2 jugadores que venían de fuera. En 1951, 2 veteranos del título de 1943, Hernán Fernández y Atilio Kremaski, guiaron a Unión Española a su segunda estrella profesional. El arquero y el goleador se convirtieron en leyenda dentro del club. En ese equipo de la Unión Española del 51 todos eran buenos. Jugaba de buen izquierdo Pedro Hugo López, seleccionado chileno. Atilio Kremaski, seleccionado chileno. Mario Lorca, seleccionado chileno. El que habla de Inter derecho, y Claudio Río, el otro que era jovencito, tan igual que yo. Y en el medio campo, Carlos Rodolfo Rojas, que jugó un centro half de extraordinaria calidad. Jugaba Ibáñez, el panadero, le decíamos nosotros. Y atrás jugaba el arquero el Nano Fernández, el Perro Azare, Isaac Fernández y Valentín Beperet. A pesar de obtener su segundo título, Unión Española pierde el rumbo de éxitos marcado por su antecesora en la era amateur. Luego de su segundo título profesional, Unión Española vivió por largos años en la oscuridad de la derrota. Entonces, al igual que en la época amateur, un presidente visionario llevará al equipo al pináculo de Sudamérica. Emulando a Don Quijote, Abel Alonso buscó su fiel escudero. Este fue el técnico antofagastino Luis Santibáñez. Santibáñez era un personaje
pero él hacía el personaje. Era un técnico que sabía mucho, aunque no haya jugado al fútbol. Como calidad humana yo he conocido pocos en el fútbol como él, y muy capaz. Por eso que donde estuvo fue campeón. Y tenía un gran preparador físico, Orli. Una persona que siempre motivaba a los jugadores, de repente te llamaba la atención, pero en buena forma, y te motivaba a entregar lo mejor de ti para sacar adelante los partidos. Luis Santibáñez y Abel Alonso armaron el mejor plantel chileno de la década de los 70. Un equipo imbatible, con gran renovación, en el cual todos querían jugar. Yo veía jugadores. Lo que tiene, que se los presentaba a él. Si no le gustaban, no los contrataba. Si le gustaba, los contratábamos. Y así fue como tuvimos, en cierto momento de la selección chilena, había 13 jugadores, no 11, 13 jugadores de la Unión Española. Habíamos 22 jugadores, los trajeron de los mejores equipos. Entonces, habían 2 equipos estelares casi en Unión Española. Los jugadores querían ir a Unión, así como hoy día quieren ir a Colo-Colo, supongamos. Cuando aquello era en la Unión. La prueba que me traje de Colo-Colo, Abeli, Rafael González, Leonel Herrera, y no me traje más porque no quise. La época del 70 fue una época gloriosa de la institución. Logró, yo creo que muchas cosas que a lo mejor esperó mucho tiempo. Pero había que formar buenos equipos y en eso don Abel Alonso fue el artífice de esa época. Digamos, fue visionario en el caso de hacer buenos equipos, de buscar a los mejores jugadores junto con los técnicos, traer a la Unión Española, y ahí está el logro de todo. Yo creo que ese es el secreto de la época dorada de la Unión Española del año 70 hacia adelante. En 1973, Abel Alonso también supo tocar el corazón de la colonia al repatriar a Honorino Landa, un ídolo rojo que jamás había sumado un título con Unión Española y que con la tercera estrella pudo cumplir su sueño. Él era Unión Española, él más 10 más. Si en la Unión iban a verle 10.000 personas, 8.000 iban a ver por el Nino Landa. Porque era un espectáculo, eran partidos que no hacía nada, y porque al día sol se ponía a la sombra, pero cuando ya la hinchaba, lo jodía, agarraba la pelota y hacía un gol, pero como aquel que fuma un cigarrillo. Era una alegría jugar con el Nino, porque él, digamos, su cara siempre mostraba una alegría, que no estaba ni asustado, ni preocupado, nada, era divertirse adentro de la cancha. Tuvimos un agrado tremendo que participara con nosotros. Lo mismo pasó con Jorge Toro. También venía el Mundial del 62 y se incorporaron al plantel y la verdad es que los dos caminaron muy bien y eso dio la pauta para salir campeón. Con el éxito, la hinchada hispana creció. Ahora no solo los españoles avecindados en Chile y sus ascendientes apoyaban al club, sino también muchos connacionales. Incorporó mucha gente que le gusta Unión Española hoy por el mérito de Abel Alonso y sus dirigidos. Unión, yo diría que casi Unión se vuelve internacional y obviamente pasa las fronteras por lejos de Santiago. A nivel nacional empieza a reclutar una cantidad de jóvenes o niños como yo. Pero yo creo que lo que sí llegó que fue el punto cúlmine o de inflexión más bien, fue la campaña de la Copa Libertadores del año 75. Yo creo que fue algo un poco inédito, el hecho que se jugara con los bolivianos y el estadio estaba lleno. Jugamos con Stronger en La Paz, en Bolivia, y la verdad que faltando 1 minuto, 2 minutos, le atajé un penal a un centro delantero que era argentino, que jugaba en Stronger. Y Unión pasó la etapa y después nos tocó jugar con Universitario Lima. También Unión empató allá y aquí ganó. Y luego terminamos la final con Independiente. Fueron partidos muy bravos, a estadio lleno. Yo me acuerdo de un amigo mío que ya falleció, que me decía, he cumplido el sueño de mi vida, a ver.
Siempre soñé ver el Estadio Nacional gritando Unión, 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 Unión. Yo recuerdo el partido ese, tengo hasta la visión casi en blanco y negro, como era la tele en esa época. Hubo Pavoni, el Chivo Pavoni, jugaba Bertoni, Bocchini, Percy Roja. En el Estadio Nacional yo me ponía debajo del marcador, de 2 asientos, 5 asientos más abajo, y ahí en ese arco hizo el gol en negro Humada. Jamás pensaron ni nosotros pensábamos que le podíamos ganar. Y ganamos 1-0 porque también hay que reconocer que teníamos un buen equipo. Y eso nos llevó también a que teníamos la posibilidad a lo mejor de poder ganar la Copa Libertadores. El segundo partido lo jugamos en la Avellaneda. Pidieron un bus para que nos fuera a buscar a tal hora, como se hace normalmente para llegar al estadio, y el bus no apareció nunca. Llegamos al estadio en taxis. 3, 4 jugadores en un lado, 3 en otro, utilero. Poquito antes de comenzar el partido, vestirnos, no alcanzar a hacer el calentamiento previo en forma correcta, y de ahí a la cancha. La verdad que fue bastante desagradable para todo el plantel estar tan apurado para jugar un partido y prácticamente una final. Salieron a la cancha y estaban tan fríos que a Vallejos le hicieron el gol de su vida. No sé si fueron 4 minutos. Bueno, ese partido también lo pudimos ganar por secretaría. Porque al árbitro lo quiso suspender porque le habían roto al lineman, le habían roto la cara con una botella, no sé qué, de la tribuna. Entonces yo fui a hablar con Arpifili del camarín, conocía de acá. Le dije, mira, vamos a ir, ¿por qué no seguimos jugando? Haga la vista gorda, porque si no esta gente pierde el mundial. Y ganar así no era tampoco porque ganábamos nosotros con eso. Y después nos cobró un penal que a mí no fue penal, y después, bueno, nos ganaron 3-1. Hubieron bastantes circunstancias que se presentaron en contra nuestra. Yo no sé si fueron reales o creadas. Asunción fue el escenario neutral elegido para el tercer partido. La nueva hinchada de los Rojos de Santa Laura seguía ilusionada, pero el sueño tuvo un desenlace inesperado. Paraguay jugó bastante bien Unión. Yo creo que en el juego merecimos más que Independiente. Que ellos habían ganado varias Copas Libertadores, entonces tenían la experiencia más que nosotros, digamos, tuvimos la oportunidad de llegar una vez nosotros, ellos habían llegado a toda la instancia. Con el arbitraje que había pasado en Argentina, llegamos a Paraguay, la verdad que no muy correctamente, con ganas de jugar ese partido. En ese momento, digo, rabia y potencia, es que nos saquearon, que tuvimos mala suerte, pero Independiente era un gran equipo, o sea, mirándolo a la distancia era muy bueno. Una vez terminada la quimera de la Copa Libertadores, la dolida y crecida familia de Unión Española se concentró en la definición del torneo de 1975. El roce internacional del equipo marcó diferencia. Digamos, en el 75 había un equipo bastante bueno, nosotros no tuvimos problema en ganar el campeonato. Yo creo que Unión se sobrepuso a todos los problemas que tuvo antes en Copa Libertadores, a la pérdida de la final y todo, y empezamos a pensar en el campeonato nacional nada más. Pero creo que se ganó bien. Fiel a su protagonismo, en 1976, la Furia Roja vuelve a disputar el título con Everton de Viña del Mar. La definición provocará mucho dolor a un equipo acostumbrado a ganar. Hubo muchas cosas que no quiero
No quiero ni comentar. Creíamos que iba a ser más fácil y Everton nos persiguió todo el campeonato, estuvo cerca nuestro. Lamentablemente perdimos un campeonato que para nosotros, yo lo sentí muchísimo. Tengo el recuerdo, ¿no es cierto?, de haberme ido cuando hace el gol Mario Salinas, ¿no es cierto?, de tiro libre en el arco norte del Nacional. Tengo ese recuerdo, imagínate, con 7 años tener el recuerdo. Matemáticamente la perdimos por el resultado, pero espiritualmente, si le puedo decir así, la ganamos. Yo creo que el equipo de 76 me parece que era superior al de 77. Y habíamos perdido un campeonato que no se nos había dado. Y bueno, y entonces sentimos que teníamos que luchar por eso. Y bueno, si bien no fuimos muy brillantes, yo creo que el campeonato lo ganamos bien. En 1977, y luego del duro traspié, Unión Española sumó su 5ª estrella, la tercera de la era Alonso Santibáñez. Un título que cerrará la época dorada de los rojos, el último acto de un plantel que pasó a la historia del fútbol chileno. Y luego del cierre de su época dorada, Unión Española tuvo una década para el olvido. La colonia y muchos de sus nuevos hinchas se distanciaron del equipo hasta la llegada de unos ángeles del Estadio Español a Santa Laura. La década de los 90 es la década de los hijos de Española en Chile, pero que vienen con esta raíz español del abuelo español, del padre español, ¿cierto? Y viene con todo este componente, digamos, de nacionalidad. O sea, claro, Sánchez, González, Sierra son hijos de la colonia. Y empezamos a llegar de nuevo a los estadios. También ellos también aglutinaron, aparte de mucha juventud que no iba a ver la Unión, eran sus amigos. Un equipo que de alguna manera, ¿no es cierto?, con bastante fuerza, por distintas razones, ¿no es cierto?, se volvió a vincular a la colonia, fundamentalmente al Estadio Español, ¿no es cierto?, con José Luis. Era muy raro, ¿no es cierto?, que alguien, un hijo o un socio, ¿no es cierto?, del Estadio Español jugara en Unión Española. Era muy raro, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Con el correr de los partidos, la imagen del ídolo de la época amateur, Juan Legarreta, asomó fuerte en Santa Laura, representada en el exquisito juego, ascendencia y caballerosidad de José Luis Sierra, un zurdo que pronto se convertirá en leyenda. Podríamos decir que Legarreta era como un punta de lanza, que viene a ser la figura del 10 que después se fue desarrollando. Es decir, un tipo que habilita pero también marca goles. La diferencia con el Coto, que el señor vino de España, era un inmigrante, 100% inmigrante. El Coto es descendiente de inmigrante. Yo el Coto Sierra lo considero un ídolo. O sea, yo creo que es el ídolo más grande que tiene Unión de la era moderna. Tiene todos los valores, tiene los valores hispánicos, tiene los valores familiares, tiene los valores deportivos, tiene todos los valores juntos. Mi sueño fue desde niño algún día poder jugar en Santa Laura por Unión. Coincidentemente, la carrera futbolística de José Luis Sierra y su paso por Santa Laura marcan los mejores años del club en el adiós del siglo XX, sumando una Copa de Invierno, 2 títulos de Copa Chile y un paso a cuartos de final de la Copa Libertadores. Mira, nosotros cuando arrancamos en el 92, estábamos jugando Copa Chile y ningún hincha de Unión tenía los cálculos de salir campeón con Unión, y menos con los finalistas que teníamos. Y salimos campeones y, pucha, después aparecían hinchas de por todos lados. Uno se va entusiasmando, o sea, al final, ¿será cierto que Unión puede salir campeón o no? Porque uno de repente como que empieza a dudar, empieza a recordar para atrás épocas malas. Entonces teníamos muy buenos jugadores, o sea, y estaban totalmente convencidos de Sierra, Sánchez, el Toby Vega, Mario Luca. Nos tocaba la semifinal con la U. Colo-Colo me jugaba con el Cobreloa. Y el presidente de la U estaba preparando una final con Colo-Colo. Me acuerdo que le ganamos. Un baile fue ese día terrible. Y jugamos la final con Colo-Colo.
Terminamos ganándola con los 3 goles de Marcelo Vega, ¿no es cierto?, que hace los 3 goles ese día y que, bueno, en definitiva fue un tremendo logro. Y la del 93 es distinta, me pareció a mí. Fuimos mucho más regulares y llegamos a la final con Cobreloa. Y ahí, bueno, yo tengo la suerte de hacer el primer gol de ese partido, que ganamos 3-1. Pero a los dos yo les tengo un tremendo cariño, o sea, fueron mis primeros, entre comillas, títulos, más allá de la Copa de Invierno, ¿no es cierto?, mis primeros títulos, además, ¿no es cierto?, con todo lo que significaba. Luego del descenso y posterior ascenso de Unión Española, José Luis Sierra retornó al Fortín Rojo para hacer historia. 28 años habían pasado del último título profesional del club, por lo que la sexta estrella había sido demasiado esquiva. En un momento económico muy difícil. Entonces nosotros no pretendíamos hacer mucha inversión en el fútbol porque teníamos que pagar deudas que venían de arrastre. Entonces nuestra finalidad no era contratar grandes nombres, sino queríamos pagar todas las deudas que se debían. Era un equipo de mucho carácter que a medida que fueron avanzando las fechas, fuimos superando ese mal momento inicial. Y yo creo que un poco lo que nos marca, a pesar, ¿no es cierto?, de haber perdido, es el primer partido con la U, ¿no es cierto?, en esos playoffs. Y yo sentí, ¿no es cierto?, que en ese partido como que si nosotros jugábamos así, yo creo que perfectamente le podemos ganar el segundo partido a la U. Y bueno, sucedió, pasamos, ¿no es cierto?, a la U por penales, después nos tocó Católica, empatamos los 2 partidos, pasamos por penales y llegamos a la final con Coquimbo. Y cuando estábamos en la final con Coquimbo, o sea, ya la ilusión, por lo menos mía, ¿no es cierto?, era esta sí que no se me puede escapar. Aquí ganamos 1-0, nos costó mucho, pero ganamos 1-0. Y ahí nos fuimos con ese resultado al partido de vuelta allá en Coquimbo. Empezamos perdiendo, empata Manolo, ¿no es cierto?, que hace el 1-1. Después nos ponemos 2-1, ¿no es cierto?, con el gol del Coto Rivera de tiro libre. Empatan también al final y faltando muy poco, que también es parte de la historia de la Unión Española, de gozar más cuando ya queda muy poco. Un pase largo de Sierra justamente que le hacen esperar a Rizzo y Coto lo transforma. Uno cuando ve los videos y ve la gente, y se recuerda de la gente que lloraba en ese momento arriba de la reja, que fueron después al hotel a celebrar, era gente de todos los estratos, de todos los niveles, que lloraba porque por primera vez veían a su equipo campeón. Felices por conseguir una estrella tan anhelada, porque Unión desde el año 77, que fue su último título, no llegamos a esta instancia. Un grupo homogéneo, en que se compenetraron y se ayudaron todos, unos a otros. Entonces, el esfuerzo se le puede decir que fue de ellos. Terminada la presidencia de Salvador Calera y al cumplir su sueño de ser campeón del torneo nacional, el último ídolo hispano preparó su retiro. El Coto, entonces, recibió el apoyo de Jorge Segovia, nuevo propietario del club y líder del grupo educativo SEC, para encabezar desde la cancha la consolidación deportiva e institucional de Unión Española. Don Jorge Segovia, en primer lugar, fueron muchas las medidas que tomó, nivelar las arcas de Unión Española. Y vio en José Luis Sierra, yo creo, una gran persona. Y a su vez, como venía con el éxito como futbolista, decidió incorporarlo, en primer lugar, al directorio de Unión Española. Y a la vez le pide que se haga responsable de todo el fútbol joven. Este nuevo grupo directivo que llegó al club, invitado por Salvador Calera, tendrá su primer revés en la final del Clausura 2012. La verdad que como se fue dando, las llaves que fuimos pasando, que fue primero la U, Colo-Colo,
El último partido con Huachipato, que partimos perdiendo y nos dimos vuelta ganando 3-1. La verdad que nos sentíamos confiados en que podíamos lograr un título para el club. Mi pena fue enorme, o sea, ver llorar a tanta gente de Unión, ver llorar a mis hijos, en definitiva por el fútbol, fue un momento muy difícil. Y yo todavía no le encuentro una explicación a lo que pasó. Tan solo 6 meses más tarde, José Luis Sierra se sobrepuso al dolor e incluso a la muerte. Emulando al Cid campeador, le regaló a España, a la corona y a sus ancestros la 7ª estrella. Una proeza más grande que su sueño original. Pero ahí aparece esta figura de nuevo del español o del hijo de español, que es el Coto Sierra, que está dirigiendo la Unión Española y que parece que salva, que parece que ordena. Se reinventó. Se le fueron varios jugadores, pero los que trajo le respondieron. Y yo creo que quedaron con la espinita de dar vuelta y sabían ellos que le iban a dar vuelta. Cuando jugamos con Palestino, dimos vuelta ese partido, dije que podíamos ser campeón. Estábamos a una vuelta para dar ese pequeño paso que habíamos perdido en el 2012. Yo sentía, ¿no es cierto?, lo mismo que sentí el día de Coquimbo, que esta posibilidad, ¿no es cierto?, no se nos podía escapar. Se resulta, digamos, en un éxito rotundo y en un campeonato que nadie podría desconocer, porque en realidad Unión incluso llegó a tener hasta 6 puntos de ventaja. La primera vez que Unión salía campeón en Santiago y en Santa Laura. Entonces ya tenía doble significado, campeón y en Santa Laura. Partido con Colo-Colo, partido clásico, tradicional, ganar 1-0. Estaban todos los ingredientes para disfrutar. Y cada uno baja a la cancha y el Coto se acerca y me abraza a mí y a otro director. Nos abraza y se pone a llorar. En el hombro y dice, lo logramos. Y ahí, en ese día, Sierra, claro, evidentemente con toda esa vinculación que ha tenido y que tiene con el club, es sanguínea, afectiva. Y se puede decir que ahí en la banca estaba Juan Legarreta, ahí en el campo, estaba Félix Cantín en la tribuna, estaban Evaristo Santos, tanto Rosendo Santiago ahí, disfrutando hombres que no pudieron ver a la Unión Española campeón de Chile. A 100 años de la gran migración hispánica al país, el éxito de Unión Española y de sus ascendientes directos reflejan el trabajo y esfuerzo de aquellos primeros valientes que viajaron de Europa en condiciones precarias y que lloraron por siempre su tierra lejana. Hoy, cuando sus familias han crecido al otro lado del mundo, sus hijos y nietos luchan por conservar a través de distintas agrupaciones los valores de su cultura en nuestra sociedad.